ideal no existe, sino que hay una pequeña diferencia entre el centro ideal, aparece lo que llamamos el centro del eje, el centro del árbol, ¿sí? Siempre tenemos un pequeño apartamiento de la línea elástica, ya sea por la carga que está actuando sobre la carga que está montada sobre el árbol, ya sea por el mismo peso del árbol. Y a su vez, como tenemos asociado este volante, esta polea, esta rueda, tenemos un tercer centro que es el centro correspondiente a la masa esa, el árbol, la polea esta que estamos montando. Por lo cual, en condición de reposo, la situación de los puntos está considerada así, ¿sí? Acá tomado que el centro ideal, que el peso del árbol es muy pequeño, o sea, prácticamente es despreciable, por lo tanto el centro del árbol coincide con el centro ideal, no hay apartamiento de elástica por efecto del peso propio del árbol, y se ha considerado a una cierta distancia el centro del volante, el centro de la rueda. Hablamos de velocidad, comenzamos a girar, a hacer girar nuestro elemento, ¿sí? Dijimos que hablamos de un árbol, el árbol transmite torque, transmite potencia, por lo tanto tenemos que hacerlo girar. Y va a pasar una situación como esta. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor va a ser el apartamiento respecto de la línea elástica, de la línea ideal que tenemos dentro de los apoyos. ¿Sí? Entonces van a aparecer una fuerza centrífuga provocada por la masa esta que está tirando hacia afuera, ¿sí? Y lógicamente el sistema árbol, masa del volante, reacciona, ¿sí? Con una fuerza que le llamamos fuerza elástica. La fuerza centrífuga es provocada por la velocidad angular que tiene, por la rotación que tiene el árbol, tira hacia afuera, produce esta situación. Cuanto mayor sea la velocidad y las características que tenemos de ese elemento, mayor va a ser la deflexión o el apartamiento de la línea elástica del elemento, mayor va a ser la flecha, pero todo el sistema me reacciona con una fuerza de sentido contrario, que es la que se conoce como la fuerza elástica. En todo sistema hablamos del principio de acción y reacción, tercera ley de Newton. Se va a producir un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿sí? En algún momento, en un primer momento posiblemente prevalezca la fuerza centrífuga por sobre la fuerza elástica, pero cuando el sistema alcanzó velocidad nominal, alcanzó velocidad de régimen, seguramente hay un equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza elástica. Y se va a producir esta situación. Fuerza centrífuga, fuerza elástica. ¿Para qué me sirve esta igualdad? Para poder determinar la deformación. ¿Cuál es la deformación que se produce en el árbol? Y acá la deformación se ha puesto en función de lo que se conoce como la pulsación natural de un sistema elástico. Todos los sistemas, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista térmico, tienen una pulsación natural que es efecto del movimiento molecular que tenemos en el elemento, ¿sí? En termodinámica, no sé si ya cursaron termodinámica, pero ese movimiento molecular, ese movimiento de la vibración molecular, ¿sí? Que produce colisiones y que se incrementa cuando nosotros entregamos calor al material, es lo que se conoció como la energía interna del material. La energía interna del material. En mecánica, ese movimiento molecular está asociado a la pulsación natural. La pulsación natural la hemos puesto en función de esa pulsación natural que me define una característica propia del material y me da la deformación. Esa deformación la llevo a un sistema de ejes para poder representarla y voy a ver que voy a obtener gráfica, este tipo de gráfica. Y esto, si yo lo refiero del otro lado, voy a obtener esta situación. En el cual, ¿qué pasa acá? Voy a tener una cierta velocidad. Todo sistema mecánico tiene una velocidad característica llamada velocidad crítica, que está dada cuando la deformación
alcanza el infinito, cuando la deformación es una deformación suficientemente grande. ¿Cuál va a ser el problema que estando girando y mi situación, mi velocidad, quede en esta zona? ¿Qué va a pasar? Y lógicamente el sistema se va a deteriorar, no sé si llegará a romperse, pero se va a deteriorar. Por lo tanto, como dice acá, esta es la zona prohibida de funcionamiento permanente. Tengo que conocer la velocidad crítica, es la velocidad a la cual se produce la deformación máxima, que puede ser muy importante. Entonces el sistema se me daña, ¿sí? Sin hablar de romperse. Pues si el sistema se daña, ya no me va a servir. Tengo que trabajar en una zona antes de la parte crítica, tengo que trabajar, que es lo que se llama zona precrítica, y tengo que trabajar en una zona postcrítica. Indudablemente que mi sistema va a pasar en algún momento por acá, pero tiene que tener la suficiente velocidad y la suficiente característica para poder detectar rápidamente pasar esa zona, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar de este otro lado. Se dice que se puede trabajar un 25 hasta un 25% antes de la zona crítica, o se puede trabajar un 25% después de la zona crítica. Esa es lo que es la zona de trabajo. Todo elemento mecánico tiene una velocidad crítica, que se produce cuando la velocidad angular que tiene el sistema es igual a la pulsación natural del sistema. Nunca tenemos que pararnos o trabajar en esta zona. ¿Por qué? Porque lógicamente, sin necesidad de que se rompa, el sistema se va a dañar. O se arruinan los cojinetes de apoyo, o se arruina el sistema, o bueno, algún problema voy a tener. Entonces tengo que trabajar. La zona de trabajo es, fíjense que acá le he puesto 1 a la deformación, 0,75, como decíamos, 25% antes, o 25% después, 1,25. Esas son las zonas de trabajo. Y eso es lo que se conoce como la velocidad crítica del árbol. Un concepto importante y que da origen a las vibraciones torsionales que se producen en el árbol. Como dije, ahora hacemos un comentario muy básico de las vibraciones. Hay una unidad particular en la cual vamos a trabajar qué tipo de vibración y cuáles son los elementos para atenuar esa vibración. Porque ¿cuál es el problema de la vibración? Y que se transmite, la vibración se transmite a todos los elementos que están asociados a ese sistema y a su vez se transmite a todo el entorno, a todo el medio que rodea ese sistema, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta esas características. Fundamentalmente hoy día el tema de vibración está muy asociado a la ley ambiental, ¿sí? Entonces tengo que analizar como ingeniero cuáles son las vibraciones. Un compresor andando, por ejemplo, en una estación de servicio, tengo que analizar cuál es el problema que me va a causar en todo el entorno alrededor de ese compresor. Está asociado y hoy día está normalizado y está normado cuáles son los valores particulares que no puedo sobrepasar para poder estar dentro de lo que dice la normativa correspondiente. Bueno, la velocidad crítica en definitiva, el concepto de velocidad crítica es el concepto que está asociado a la zona del trabajo en la cual la velocidad angular coincide con la pulsación natural del sistema y se produce el número de revoluciones. Esta zona que está marcada acá en negrito. ¿Por qué? Porque la deformación alcanza un valor importante. Una pregunta, profesor. Sí. Cuando compramos un árbol, Sí. ¿el fabricante nos da la frecuencia, la velocidad? A veces sí, a veces no. Generalmente, en realidad, acordate que el árbol por lo general lo generás vos. En tu empresa tenés torneros y los generás vos. Muy difícil que vos compres un árbol, salvo árboles acodados, un árbol, por ejemplo, un cigüeñal, que podés comprarlo. Pero por lo general, en algunos casos trae protocolo de ensayo, con velocidad crítica, en otros casos no, depende de dónde lo compré. ¿Puede ser un eje también? ¿Ah? Es que eso se vende mucho, es que ya fabricado. Sí, bueno, por eso, hablamos de ejes, no hablamos de ejes industriales, pequeños ejes que vos comprás. ¿Sí? En realidad, cuando hablas de un eje industrial, la mayoría de las veces
velocidad crítica. Aparte, para conseguir velocidad crítica en ese tipo de árbol tenés que... ahora vas a conseguir nunca. Hablamos de árboles industriales, ¿sí? Y en los autos, por ejemplo, que el control de revoluciones para que no se pase, para que no entre en esa... Claro, justamente, porque no estemos dentro de... sí, ahí tenemos que tener en cuenta que no esté dentro de la zona prohibida del trabajo. Así que, con la velocidad que le das al motor, ya se sabe que para esa velocidad no está dentro de la zona crítica, ¿sí? O sea, no te escucho nada. El árbol está muy bien centrado, espeso. También tenemos problemas con la velocidad. Sí, sí, o sea, lógicamente que los árboles cuando tienen una deflexión importante se los balancea. Pero indudablemente que el balanceo te dure un tiempito, ¿sí? Es lo mismo que la llanta, vos la balanceás para que la alineación perfecta, pero al cabo de un año tenés que volver a balancear, o sea, posiblemente vas a tener vibración, va a ser mínima cuando lo balancees, pero después de un cierto tiempo de uso, ¿sí? Vas a tener que nuevamente balancear, así que siempre tenés que estar, generalmente cuando ustedes hagan el mantenimiento preventivo, porque a ustedes les va a tocar seguramente como ingenieros industriales, plantear el programa de mantenimiento preventivo e incluyan dentro de eso el análisis de la vibración de cualquier elemento rotante, no solamente de un árbol, sino cualquier elemento rotante. Inclúyanlo y háganle inspección visual y algún ensayo correspondiente, ¿sí? Para tener en cuenta estas condiciones. ¿Está claro? Sí. Y depende de la velocidad que estás girando, ¿sí? Por lo general, yo aseguraría que los apoyos, ¿sí? El árbol, salvo que sea de un material, pero por lo general, siempre los que primero se te joden son los apoyos. Pues sí, probablemente que si se sigue trabajando en esas condiciones va a terminar jodiendo el árbol. A ver. Dentro del mantenimiento preventivo siempre incluya, y es importante, creo que ya lo dije en algún momento, la inspección visual. Miren, ¿sí? Miren con detalle si no se ven rayaduras, si no se ven grietas, ¿sí? Analicen esas cuestiones. Y lógicamente, como la inspección visual no alcanza, hay que potenciar o hay que prever algún ensayo característico para poder determinar alguna cuestión muy particular. Bueno, esto es más de lo mismo. Todo esto de la velocidad crítica tiene un modelo matemático que son los coeficientes de influencia. Los coeficientes de influencia son las deflexiones transversales que se producen, por ejemplo, en esta ubicación, debido a una carga unitaria ubicada en esto. El modelo matemático del coeficiente de influencia está asociado a una relación lineal entre la deflexión transversal y la fuerza correspondiente. Reitero, este es un tema de investigación, ¿sí? Hoy tenemos estos chicos que nos están acompañando, los alumnos ayudantes que tenemos, justamente una de las tareas que están trabajando, que es analizar un poco los coeficientes de influencia, porque no solamente a estos muchachos, a estos alumnos, los tenemos para que nos acompañen en la tarea de corrección de carpetas, sino que también tratamos de transferir alguna experiencia y tratamos de que ellos investiguen. Bueno, le hemos dado uno de los temas que analizan los coeficientes de influencia, que es el modelo matemático que me permite analizar cómo es la deflexión del árbol bajo determinadas cargas. Y eso me va a dar, ese coeficiente para distintas cargas, me va a dar cuál va a ser el modo de vibración del árbol, cuál va a ser la forma que el árbol va a vibrar, ¿sí? Porque decíamos que el árbol se separaba de la línea elástica respecto de la línea del eje de simetría, ¿sí? Pueden darse distintos modos de vibración, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, este es el modo que nosotros presuponemos que es el más común, el primer modo de vibración, espartamiento de la línea elástica hacia ambos lados, ¿sí? Si nosotros analizamos este sólido, es un sólido de revolución y se produce un apartamiento, pero podríamos tener el caso que el árbol vibre o se mueva de esa manera, ¿sí?
ese árbol está flameando, está flameando en el tercer modo. Bueno, este es bastante complejo, la forma de vibración, ¿sí? Porque el árbol está trabajando en una situación sumamente irregular. Bueno, a través de los coeficientes de influencia, a través de lo que es este modelo matemático, puedo analizar cuál es la situación o cuál es el modo de vibración más apto para no provocar problemas en el sistema. No avanzamos más allá de esto porque esto es un estudio de investigación. Lo comentamos porque ustedes tienen que conocerlo. Los alumnos estos que están acompañándonos, ¿sí? Y si alguno de ustedes una vez que rinda la materia le interesa, planteamos o vamos a avanzar como grupo, como cátedra, y queremos generar una investigación sobre algunas cosas muy particulares, ¿sí? Que son, por ejemplo, en este caso le hemos dado para que estudien o para que lean un poco más y avancen un poco más sobre los modos de vibración a través de los coeficientes de influencia. El modelo matemático es el coeficiente de influencia. La forma de vibración me va a decir cómo flamea el árbol cuando está sometido a la acción de cargas rotantes. Que es importante saber porque, ¿sí? Fíjense, en el tercer modo de vibración, el flameo que tiene el árbol. Indudablemente que la situación es sumamente irregular y va a provocar problemas en todos lados. En los apoyos, en el mismo árbol, en el material, en las masas rotantes. Una cuestión que también hemos empezado a tener en cuenta, porque ¿cuál es el tema? Y díganme si no es verdad. Ustedes estudiaron, aprobaron la materia y se olvidaron de todo lo de la materia. ¿Está bien? Aprobaron ciencia de los materiales y después les preguntamos qué iban a hacer y nada. Entonces, una de las cuestiones que hemos empezado es un poco, porque tenemos que hacer una unión de las distintas cátedras, ¿sí? Para poder que ustedes armen el cómo generar, porque si no empezamos a armar islas que no sabemos qué hemos relaciones. Entonces, una de las cosas que hemos empezado a preguntar sobre el material, a preguntar algo sobre tratamientos térmicos, que no hace nuestra materia, porque el tratamiento térmico ustedes lo vieron en ciencia de los materiales, pero que sí hace al elemento mecánico que estamos analizando. ¿Cómo le damos de utilidad? ¿Con qué tratamiento térmico le damos de utilidad? ¿Cuándo me queda frágil con qué tratamiento térmico me queda frágil el material? ¿Y cuáles son los materiales más empleados para árboles y ejes? De acuerdo a las características, ¿sí?, que necesitemos, ¿sí?, al elemento que esté asociado a ese material para que me dé características de utilidad, características de elasticidad, para que me soporte cargas de determinado tipo. Bueno, en eso hemos empezado a hacer mucho hincapié, ¿sí? Y lo reitero, traten de asociar un poco lo que vieron en ciencia de los materiales, ¿sí?, con lo que es mecánica. Son materias que están muy afines, muy unidas. No se queden porque si no, con estabilidad, ahí habíamos repasado los conceptos de estabilidad, yo le llamo la estabilidad barata, porque es la estabilidad básica, ¿sí? La estabilidad más barata es la que tienen que repasar. Tengan en cuenta esas características. En eso sí no damos pie a nada. Si no lo saben, que ya a esta altura lo tienen que saber, ahí sí. Que no se acuerden de una fórmula grande, no hay problema. Pero que no se acuerden cómo calculamos la tensión normal a través de la fórmula de los espejos, sí, porque eso lo tienen que saber y eso forma parte del ingenio. Bueno, los materiales para árboles y ejes, los más comunes les he puesto, posiblemente encuentren un caso particular en donde existe otro material, pero estos son los materiales, estos son los de bajo porcentaje de carbono, los aceros dulces, y después tenemos los aceros variados. El 4140 y el 3340. Básicamente están los más importantes y los más generales. Los criterios técnicos. Esto es básico que no se acuerden. Y he puesto en rojo lo que es importante. Debe tratarse que los árboles sean de poca luz.
No significa que esté más iluminado o menos iluminado. ¿Qué significa que sean de poca luz? La longitud del árbol, entre los apoyos, que sea poca, porque si no tenemos tanta deflexión transversal. ¿Está bien? Se evitará la concentración de tensiones, aristas vivas, hacer radio de acuerdo, hacer una pequeña hendidura antes del escalón para evitar concentración de esfuerzo. Puedo trabajar con árboles huecos, si ustedes lo vieron en torsión, ¿sí? La tensión tangencial máxima se produce en la periferia del árbol. Por lo tanto, eso me permite que en el centro del árbol prácticamente la tensión tangencial es pequeña, por lo cual puedo disminuir peso haciendo un árbol, utilizando árboles huecos. Importante eso también, no solamente disminuyo peso, sino que economizo el sistema. Como hablábamos por allá, necesito para las vibraciones hacer un balanceo, un equilibrado dinámico. Que lo tengo que hacer periódicamente. Siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que es el mantenimiento anual preventivo. Y dado que la rigidez suele ser el factor crítico, bueno, por lo general vamos a trabajar con acero. ¿Sí? Vamos, lógicamente la mayoría de los árboles de transmisión, los que transmiten torque son de acero. No vamos a colocar un árbol de fundición porque ¿sí? El árbol de fundición sabemos que se caracteriza por su fragilidad y cuando estés transmitiendo torque seguramente voy a tener problemas. Criterios técnicos, criterios que hay que tener en cuenta. Son básicos y los tienen que tener en cuenta siempre. Estas cuestiones nosotros las preguntamos, me parece que les preguntamos que nos recitaran la Biblia. Y no, criterios técnicos muy básicos que salen de la misma estudio, del mismo análisis del tema. Elementos para transmitir par torsor. Y para posicionar, posicionar es montaje, el montaje del elemento. Los pasadores transversales, pasadores a todo lo largo, el tema de chavetas, que puede ser de distintas formas, son todos elementos para montar y para lógicamente que transmiten, al montar puedo transmitir momentos torsor. Y son elementos, la mayoría de ellos son elementos que me permiten montar y desmontar. Habíamos hablado en su momento, cuando el esquema primero del principio, habíamos hablado de la cuña. ¿Sí? La cuña, fíjese, ajustamos de este lado, para desarmar esto, para desmontar esto, le pegamos de este otro lado y empujamos. ¿Sí? Un elemento fácil de montaje y desmontaje. Esto también es básico, que lo sepan y que lo aprendan, ¿sí? Porque preguntamos mucho montaje y desmontaje. Ustedes van a ser clientes, pero esto lo tienen que saber, ¿sí? Esto no hace el diseño, sino que estas son cuestiones de montaje y desmontaje, y el ingeniero tiene que tenerlas en cuenta. Entonces, fundamentalmente eso es lo que digo. Cuando vayan a una empresa, ahora cuando hagamos la visita, fíjense cómo está sujetada la mordaza, fíjense cómo está sujetada la brida, cómo termina el árbol, cómo es la punta del árbol, todas estas cuestiones, cómo son los apoyos, si los apoyos son de rodadura o de cojinete, todas esas cuestiones empiecen a mirarlas, ¿sí? Fundamentalmente aquellos que no vienen de escuela técnica, de la escuela técnica, mal que mal en algún momento lo vio. Bueno, las chavetas pueden ser de distintos tipos. No, pero ahí las cuñas estarían girando también. ¿Ah? Estarían girando, ¿no? Las cuñas. El elemento está girando todo, esto es un elemento que gira solidario. ¿Eh? Y las cuñas no desbalancearían, digamos. Sí, bueno, lógicamente, posiblemente, acá está exagerada la cuña, pero Sí, puede ser que te balancee, bueno, ahí tenés que tener en cuenta eso, el equilibrado dinámico, ¿sí? Sí, ahí está exagerado, pero fuera cuña. ¿Cómo trabaja la chaveta? ¿Cómo trabaja la chaveta? La chaveta directamente tiene una ranura, la polea, el elemento, y tiene una ranura el árbol. Entonces la colocas entre árbol y chaveta y te ajusta ambos elementos. ¿Sí? Directamente, echar calzas, colocas la chaveta en alguno de los dos lados, o en el árbol o en la polea, montás y queda perfectamente. Cuando ingresó dentro de la ranura, queda perfectamente fijado. ¿Sí? Bueno, otros ejemplos, bueno, el chavetero, fíjense que también puede ser de estas características.
Acá tenemos aristas vivas, habría que ver ahí si no hay concentración de esfuerzo. Acá se redondeó para evitar concentración de esfuerzos. ¿Sí? Acá lo que te decía, fíjate, la polea tiene su chavetero y el árbol tiene su chavetero. Ahí colocas este elemento y se ajusta. ¿Qué otra cosita más para mostrar? A veces se coloca esto que se llama los anillos de retención, ¿sí? Se coloca en uno de los extremos, en una de las hendiduras que se hace al árbol para evitar concentración de esfuerzo y me sujeta para que no se corra hacia un costado. ¿Sí? Distintos sistemas. Estas diapositivas, mírenlas bien y ténganlas, ¿sí? Pónganlas en la pieza, en su pieza, pegadas sobre la pared, así todas las noches las miran. Todas las noches antes de acostarse, miran la pieza, ahí miran la figura y van aprendiendo, van asimilando esta cuestión. ¿Está claro? En vez de tener un póster de algún ídolo que ustedes pongan estas diapositivas y las van aprendiendo. Eso es importante, hay que asimilar esto, hay que hacerlo carne, el ingeniero lo tiene que conocer. Fallas comunes de los árboles. Acá he puesto una serie de diapositivas con distintas fallas, pero las he puesto en orden de importancia. Estas que están acá adelante son las más importantes, o las más comunes, las más generales, las que se dan casi siempre. ¿Sí? Frágil por flexión, fíjense cómo queda la superficie, por torsión. ¿Cómo se corta esto cuando cómo se corta esta superficie? Ustedes ven, lo han hecho en el ensayo de tracción. Cuando se produjo la rotura, ¿cómo se produjo esto? ¿En qué ángulo? 45 grados. ¿Sí? Por lo general se da 45 grados, que es donde se produce la máxima tensión tangencial. La fatiga por flexión, la fatiga por torsión. En esta primera diapositiva son las más comunes o las más generales, o podríamos decir las más relevantes, las que se dan, las que aparecen casi siempre. ¿Sí? Y a medida que voy avanzando, hay otras fallas, ¿sí? Pero bueno, va creciendo la importancia que va teniendo. Les he puesto como información general, porque no solamente tienen que conocer lo que dice el programa, sino que sirve ampliar un poco el campo para que ustedes vayan conociendo que hay muchas más cosas, ¿sí? Como dijimos, por el tiempo tenemos que restringirnos a lo que es eminentemente el programa, pero si podemos ampliar algunas cuestiones, por eso está este motivo de distintas diapositivas con distintas fallas. Mírenla con detalle, desgaste, el desgaste abrasivo, el hundimiento, que es cuando se produce acumulación de depósitos por lo general, acuérdense que hay un desgaste y se van depositando pequeñas virutas en todas estas hendiduras, por lo general en los chaveteros, pequeñas virutas que se van produciendo como consecuencia del desgaste de los materiales. Y esas virutas, ¿sí?, van formando una pequeña sustancia pastosa. Entonces eso es lo que se llama el hundimiento. Eso, cuando hago el mantenimiento, desmonto y le pego una raqueteada, le limpio esa hendidura para que me quede, para poder aflojar todas esas pequeñas partículas que se van acumulando como consecuencia del desgaste. Bueno, distintos desgastes. El abrasivo es el más común, ¿sí?, el que me marca la superficie. Y cuando marca la superficie, habíamos dicho que se producen protuberancias, que nosotros no las vemos, pero sí el efecto es un factor para concentrar esfuerzo y por lo tanto en una zona donde puede aparecer fatiga, tengo que tenerlas en cuenta. La corrosión, generalmente, si trabajo en un ambiente corrosivo, tengo que tener en cuenta esto. Acá en Mendoza prácticamente zona seca, no tenemos algo que trabajemos en una industria donde haya humedad, prácticamente corrosión tenemos poca, pero está mencionado porque puede aparecer. Y básicamente, en realidad, Chile, esto de árboles no es que Chile tiene algunas cuestiones, he sacado algunas cuestiones, ¿sí?, pero lo toma muy por encima.
El que tiene más de árboles y ejes es el MOT. El MOT habla un poco más y se explaya un poco más en algunas consideraciones particulares. Pero de árboles y ejes, que es un elemento generalizado dentro de lo que es mecánico, muchas cosas hay que mirarlas en la experiencia, hay que mirarlas en la calle. Entonces, ahora cada vez que ustedes anden y les toca entrar a un taller, les toca entrar a una industria, ¿sí? Porque no solamente van a hacer visitas con nosotros, sino seguramente van a hacer visitas con alguna otra materia, vayan fijándose en cómo son los árboles y cómo son los ejes de los distintos elementos mecánicos. Por lo tanto, mucho lo hace la experiencia, el conocimiento de esto. Chicos, gracias por su atención.